Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lives de aprendizaje y conocimiento que estamos desarrollando desde Ayurvastu. Mi nombre es Kelly Hernández y los voy a acompañar el día de hoy en estos lives de plantas y Ayurveda con nuestros invitados y charlistas del día de hoy, Valtia Mauricio León desde Chile, de Ayurbastu, y el profesor José Mario Rincón, que nos está acompañando hoy desde Colombia. Le damos la bienvenida. Voy a contarles, como siempre, un poco de las personas que van a estar acompañándonos en el desarrollo de esta charla y presentaré pues su biodata. Vamos a comenzar con Vaivia Mauricio León desde Chile. Él es licenciado como Vaivia en Medicina Ayurveda Internacional en la Himalaya Ayurveda Institute en India en 2002. Docente, escritor y conferencista internacional en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Fundador y director de Ayurvastu, Escuela Clínica Indoamericana de Ayurveda establecida desde 1998, Premio Ayurveda Laka Guru Gema Internacional en Docencia Ayurveda en 2015, otorgado en India, representante para Chile de la Universidad de Gujarat Ayurveda University desde 2017, también en India. Igualmente, nos acompaña el día de hoy el profesor José Mario Rincón, especialista clínico en Ayurveda desde Colombia, educador y profesional en salud Ayurveda, especialista clínico en Ayurveda, especialista en Panchakarma y terapias ayurvédicas, profesor certificado de Simbana Yoga y Yoga Inbound y yoga terapéutico, ingeniero electrónico, CEO de Ayurveda Inbound y ex docente en la California College de Santo Tomás de Aquino en la Escuela de Carreras Industriales en Bogotá. Les damos una cordial bienvenida a nuestros dos charlistas y vamos a comenzar con Vaivia Mauricio. Muy buenas noches. Ya, gracias Kelly por la introducción. Eh, bueno, hoy tenemos un nuevo live desde la Escuela Indoamericana de Ayurveda, desde Chile para el mundo hispanoparlante. Tenemos un invitado de lujo, uno de los profesionales más destacados de Latinoamérica en el campo de la Ayurveda, que es el profe José Mario. Yo me voy a permitir, Kelly, y hoy hablar inicialmente de Ayurveda. Yo creo que vale la pena que conozcamos y las personas que se unen hoy por primera vez a estos live conozcan qué es Ayurveda y inmediatamente vamos a lo que son las plantas, lo que es la fitoterapia. Ayurveda es la ciencia milenaria, la salud, Ayurveda es la ciencia de la medicina tradicional de la India o de su esfera cultural, con una data de más de 3.000 en términos de revisiones bibliográficas que se han hecho. Los textos antiguos nos reportan entre 2.000 y 3.000 años. Otros autores hablan de 4.000, 5.000 años, pero finalmente Ayurveda nace con la civilización humana, nace con la génesis. Es el manual de procedimientos de cómo preservar la salud, cómo recuperarla y todo lo que tiene que ver con la promoción, la prevención. Eso fue el estatus que le dio la OMS en 1978, la mejor medicina preventiva de la humanidad. Es una realidad Ayurveda en Occidente, ya desde los comienzos de los años 80, con el Instituto Ayurveda del Dr. Vasant, posteriormente Deepak Chopra, el Dr. David Frawley, grandes pioneros en Estados Unidos, licenciados en medicina Ayurveda, que se fueron también a India a estudiar y han traído este conocimiento. En Sudamérica estamos cumpliendo 25 años, justamente como escuela, haciendo una práctica profesional también, ya hace más de 22 años. Y esto nos da la propiedad de hablar hoy de un tema interesantísimo, que es el Ayurveda localizado en Sudamérica o en Latinoamérica en español, y hablar de plantas. Venimos hoy a hablar de plantas. Ayurveda es una linda ciencia que se apoya en la madre naturaleza. Cuando hablamos de Pachamama, de Gaia, estamos hablando justamente de la naturaleza, esa naturaleza protectora,
que nos cura, que nos energetiza. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir al campo, los que vienen del campo, cuando van a la ciudad. Ese contraste de la civilización, de una metrópoli, como puede ser Buenos Aires, Quito, Bogotá, Santiago de Chile, Lima, y la gente va al campo, sienten ese envión de energía, ese fortalecimiento. Y justamente la gente que vive en el campo, cuando van a la ciudad, sienten ese debilitamiento. ¿Por qué pasa esto? Esto es la acción, justamente, el efecto invernadero, la contaminación acústica, contaminación visual, el smog y todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y la naturaleza nos da todo lo contrario. El efecto de reducción de peróxidos de lípidos a través de la oxigenización de la sangre, eso nos da caminar descalzo, el aire, el sol, el agua, todos los recursos naturales nos los da la Pachamama, nos da el concepto de Prakriti, habla de Prakriti como nuestra constitución, pero también habla de Prakriti, de la madre naturaleza. Prakriti realmente significa eso, la primera esencia, la primera energía. Y eso es lo que nos da la naturaleza. Y también nos da las plantas, el reino vegetal, el reino animal. Y cuando hablamos de plantas, finalmente estamos hablando de algo que nace con Ayurveda intrínsecamente, in situ. Ayurveda nace de la misma naturaleza. Evidentemente hay historia que nos habla de cómo los sabios, los rishis, ellos veían en las plantas, ellos veían en la naturaleza, en cada una de las partes de estos seres vivos, energías específicas que podían ser localizadas terapéuticamente en alguna parte, un órgano, un sistema de nuestro cuerpo. Y de los animales también, porque hay ayurveda para los animales o veterinaria ayurveda. Pero localizándolo en los seres vivos, la fitoterapia ayurvédica maneja unos postulados increíbles, ¿no? No solamente la parte físico-química, sino la parte bioenergética y la parte mística o el efecto prabhava, que es el efecto místico. Entonces ahí tenemos muchas cosas que contar acerca de la fitoterapia. Pero yo quiero que el profe José Mario nos cuente no solamente su experiencia, vive de hecho en el campo, él nos va a contar un poco también cómo hace el Ayurveda hoy por hoy, no solamente en la parte de la docencia, a nivel online o remoto que está haciendo para varios países, donde tenemos estudiantes en más de 25 países, sino su práctica clínica. También él cultiva plantas. Entonces creo que es uno de los protagonistas reales, porque nosotros vivimos en las ciudades, vamos al campo, nos alimentamos, vamos a India, pero el profe José Mario vive Ayurveda desde la esencia. Así que bienvenido, profe. Cuéntenos su experiencia con el mundo de las plantas, de la naturaleza y cuál es el aporte de la terapéutica ayurvédica a los seres de Latinoamérica hoy por hoy. Ya. Buenas Activar noches, su saludos a micrófono. todos los Ahí. asistentes. Sí, lo que comenta el Badía Mauricio es importantísimo en el momento de estar uno viviendo en el campo. Se da cuenta que la naturaleza le ofrece todo lo necesario al ser humano para poder vivir en armonía y de una manera muy saludable. De hecho, todas las plantas que nos rodean tienen un karma y cuando hablamos de karma hacemos referencia a esas acciones en el individuo, en los seres humanos y de hecho también en los animales. Entonces, cada planta que nos rodea, la conozcamos o no la conozcamos, tiene su acción en nosotros. Cualquier desequilibrio, cualquier desarmonía, cualquier sintomatología que podamos estar presentando puede ser equilibrada o tratada o sanada a través de las plantas. Y las plantas no son solamente las plantas de un país o otro país, no, cada uno de nuestros países tiene sus propias plantas, aunque hay plantas específicas que muy difícil se pueden cambiar, pero en nuestros países tenemos plantas específicas que tenemos que aprender a conocer para darles un buen uso también. Lo importante de las plantas es que tienen tres aspectos interesantes, que son el rasa, el virya y el vipaka. El rasa relacionado con su sabor, el sabor inicial, el virya,
que está relacionado con ese efecto que tiene en nosotros en el momento de tomarla, y el Vipaga, que es un efecto postdigestivo después de que ya la hemos ingerido. Realmente, ¿cuál es el efecto que viene a generar esta planta en nosotros después de que la hemos ingerido? Entonces, estamos hablando del sabor, estamos hablando de la temperatura de las plantas, y estamos hablando de si las plantas tonifican o purifican nuestros sistemas. Entonces, nuestra alimentación debería ir enfocada en esos aspectos, y el consumo de la medicina a través de las plantas debe ser enfocada a través de la energética de las plantas. No podemos hablar de una medicina que sea efectiva si no tenemos en cuenta la energética de las plantas asociada a nuestra constitución y o nuestros desequilibrios. Profe, cuando estamos hablando particularmente de fitoterapia, eh, ¿cuál ha sido su experiencia, particularmente con pacientes de Latinoamérica? Sabemos que usted atiende, eh, los pacientes tienen efectos al siguiente día, una semana, 15 días, un mes. ¿Cómo se hace la fitoterapia con plantas ayurvédicas? Ok, excelente pregunta, porque algunas personas dicen, no, es que el tratamiento con natural, con plantas, es un tratamiento muy lento en comparación a la medicina occidental. Y no es tan cierto, no es tan real esa apreciación, porque he tenido la experiencia con algunos pacientes que a los 2, 3 días empiezan a tener buenas reacciones. Eso depende de si la valoración o el análisis, la lectura que se hace del consultante ha sido la correcta para poder determinar realmente cuáles son las cualidades a escoger en las plantas que pueda requerir ese consultante. El éxito radica en eso. Y las respuestas son prácticamente a los 2, 3 días. Incluso he tenido pacientes o consultantes que a la semana me dicen, no, es que José Mario, estoy excelente, estoy muy bien, ya puedo dejar mis medicamentos. No. Afortunadamente, nosotros en el Ayurveda somos muy respetuosos con la medicina alopática, y pensamos que todo es un complemento. Son medicinas complementarias. Entonces, lo que uno les dice, no, vas a seguir con tus medicamentos hasta que tu médico tratante te diga definitivamente no lo necesitas. Pero de antemano nosotros ya sabemos que está funcionando, el consultante se da cuenta rápidamente el resultado que puede tener el buen uso de las plantas. Pero cuando decimos el buen uso de las plantas, también me quiero referir es a que de qué manera estoy suministrando las plantas. Si las estoy suministrando en churna, en polvo, si las estoy suministrando en cápsulas, si las estoy suministrando a través de aceites, tópico, etcétera, etcétera. Entonces el profesional debe determinar la mejor manera de suministrarle las plantas a su consultante. De eso depende el éxito. Y el momento oportuno y el con qué la debí consumir, ingerir. Esa parte es clave cuando hablamos de terapéutica, hablamos de Chikitsa. En el Chikitsa Sthana se habla acerca de finalmente cuál es la mejor vía de administración de un medicamento. Pero también eso nos lleva a la reflexión sobre un concepto de una palabra sánscrita que es satmia. Satmia es la adaptabilidad del paciente al medicamento, el medicamento al paciente, la adaptabilidad del paciente al tratamiento en general, porque el tratamiento ayurvédico no solamente se hace con plantas o con medicación, que se conoce como aushadi, sino también hay ahara, que son los alimentos, hay vihara, que es el estilo de vida. Entonces, si bien es cierto, las plantas medicinales es una parte importante,
sería un tercer protagonista junto con Ujú. la alimentación y junto con los hábitos. Ahara, Vihara y Aushadi. Ahí están los tres conceptos que se aplican normalmente. Hay unos actores, claro, el actor es el médico, en este caso, los profesionales de la salud ayurvédica. Hay una enfermera que muchas veces media ahí, un familiar, está pendiente del paciente, el paciente, ¿no? Entonces ellos son actores importantes, pero necesitan incorporar. Entonces muchas veces hay unas personas que ayudan al paciente a incorporar esto. Y como lo decía el profe, claro, pues se puede tomar el medicamento en jugo, el pulverizado se puede colocar en un té, agua caliente, en una infusión fría, se puede colocar las plantas a hacer la decocción, si son partes muy duras de la planta, como raíces, los tallos, los rizomas, y se puede colocar también a deshidratar. Se pueden colocar las frutas, en las partes más blandas de pronto sobre la comida. Hay infinidad de maneras. Finalmente, Ayurveda nos enseña eso, el concepto de cómo está el paciente, qué es lo que necesita y nosotros cómo vamos a utilizar estos materiales, esta materia vegetal. Entonces, sí, los pulverizados, antiguamente estos pulverizados los secaban para transportar a diferentes partes, ya deshidratados, donde no existían estas plantas. Porque ahí y algo que comentamos con la doctora Isabel en el live pasado, si bien es cierto, claro, Ayurveda y las plantas son mejores cuando las se pueden cultivar, cosechar en nuestro propio suelo. Pero si no tenemos ashwagandha, si no tenemos buduchi, si no tenemos, eh, entonces, ¿cómo hacemos? Hay tratamientos que específicamente necesitan. Y cuando hablamos de fitoterapia ayurvédica, necesitamos unos materiales muy específicos. Puede que cúrcuma ya la consigamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, ya se está cultivando, pero finalmente hay unos factores energéticos y de acciones que las plantas que se cultivan en India tienen una acción mucho más potente, mucho más rápida, un grado medicinal porque fueron cultivadas, cosechadas en momentos específicos, recolectadas bajo unas técnicas ancestrales muy importantes. Entonces, particularmente yo confío más en una cúrcuma que cumple con esos eh, detalles, son orgánicas, son de buenas prácticas de manufactura, a una cúrcuma que no sé si me la rindieron, me la mezclaron con maicena o con achiote, que se da mucho, se dan los casos en Sudamérica, que la mezclan con este achiote, entonces realmente no tenemos una cúrcuma grado medicinal pura. Vamos a hablar más de algunos ejemplos. Entonces, profe José Mario, ¿cuáles son sus plantas preferidas? No necesariamente las que hoy vamos a hablar. ¿Cuáles son las que usted prefiere en su uso diario? ¿Cuáles utiliza y cuáles son las que más admira de la farmacopea ayurvédica? Mm. ¿Cuál es su top 5, digamos? Su top 5. Ay, no, yo tengo un dispensario de 200 plantas a mi alcance, ya listas para utilizar, pero definitivamente las que más uso tienen, así son la ashwagandha, el shatavari, el jengibre que no debe faltar, la cúrcuma no debe faltar, por ejemplo, pero de uso personal, el, el comino, el hinojo, el coriander, el cilantro, por ejemplo. Son de uso diario que se encuentran en cualquier mesa, en cualquier lugar, pero, pero no en todo lugar se encuentra la calidad correcta. Entonces, eh, a pesar de que se pueda conseguir en el mercado las plantas a un precio bastante económico, digo yo, eh, ese precio económico conlleva a que la planta está en el suelo, donde ha habido desechos de animales, ha estado envuelta en papel periódico, ha sido pisoteada. Lo veo viviendo aquí en el campo con muchos campesinos, cómo manipulan los alimentos, veo cómo los maduran. Eso me hace tener un poquito más conciencia del uso de las hierbas que yo mismo consumo. Y a pesar de eso, muchas, las que no puedo cultivar aquí, las importo porque necesito la garantía de que sean orgánicas 100%.
que vengan limpias, que hayan sido bien manipuladas, que no vengan con hongos, que tengan un tiempo de producción, de cosecha correcta y que no se vayan a... Las plantas, de hecho, no se vencen, pero sí pierden su efectividad, ¿sí? Entonces, mi top 5 sería muy difícil, pero las que uso a nivel personal serían esas tres, esas tres. Ahora hay otras de las que me gustaría hablarle a la audiencia que no deberían faltar. Profe, cuando hablamos de material vegetal, en India nos dicen lo mejor es fresco para proveer al paciente o a la persona que quiere consumir fresco. Entonces hacemos suaras, que se conocen como jugos, los jugos de las hojas, de los tallos. Hay muchos medicamentos que no los podemos traer frescos de la India por obvias razones. Se traen a través de lo más cotidiano, a través de pulverizados deshidratados. Hay muchas personas que no les gusta, pero no tenemos guduchi en Sudamérica, no se está cultivando aún, ashwagandha tampoco, hay gotucola, hay algunas que sí, pero hay unas de ese top 5 que no se encuentran, las traemos en pulverizado. En India se habla de que se pueden conservar hasta por 36 meses. Normalmente lo que uno recomienda es para tomar la mayor cantidad de energía de la planta, esa fuerza energética, que no sea de más de 24 meses, después de que se cosechó y se pulverizó, o sea, se deshidrató y se pulverizó. Entonces, finalmente, se debería jugar más o menos entre 12 meses, máximo 24 meses, un pulverizado. Que si uno se da cuenta, finalmente es lo que hace la industria farmacéutica hoy por hoy. Ellos colocan estos materiales en cápsula, en tabletas, en píldoras, y dice, ¿no? Más o menos la fecha, 24 hasta 36 meses. Bueno, vamos a ver finalmente entonces algunas de las plantas, Kelly, si quieres, proyectamos algunas de las que el profe escogió hoy porque queremos hablar y particularmente queremos empezar a presentar Ayurpharma Colombia como un dispensario en el cual podemos tener. Profe, ¿cuáles plantas? Para mí hay 3 plantas, Baidia, importantes que diría que no deberían faltar en un hogar. Sobre todo en este momento cuando hablamos de un cambio en el ambiente, en la atmósfera, desde que se liberaron hace un par de años, unos años atrás, como unos 7, 8 años, se liberó la producción de virus en laboratorios. Eso me llevó a pensar y a esperar en que en algún momento iba a haber algún virus como el que ya tuvimos, el COVID-19. ¿Cierto? Entonces, antes de que llegara el COVID, justamente ese mes yo estaba hablando con mi familia diciéndole lo que iba a ocurrir. Y a los pocos días estalla la bomba del COVID. ¡Bum! Ellos decían, pero es brujo. No, no soy brujo. Son cosas que ya uno va leyendo de lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces, hay unas plantas y unos productos importantes que no deberían faltar, como por ejemplo el gudushi. El gudushi. El gudushi no mucha gente lo utiliza. No mucha gente lo utiliza. Pero el gudushi es una planta que es antibacterial. Es un antibacterial. Funciona bien como analgésico, antioxidante. Aparte de eso, funciona muy bien en todo lo que sean los problemas de tipo viral, calma la fiebre, la sed en procesos infecciosos. Entonces, es una planta que es depurativa, en especial en aquellos esrotas relacionados con el hígado y el sistema urinario, ¿sí? Ayuda también a eliminar ama, o sea, las toxinas en Rakta Dhatu y en la piel. Pero algo importante es que para hacer esto, generalmente se dice que una planta debe ser caliente. En este caso,
el guduchi no es caliente. Entonces, al esperar que sea caliente, nosotros en Ayurveda esperamos que no le sirva a la gente que es intensa, que es agresiva o que sufre de ira o que dice tengo la sangre caliente. Pues no, el guduchi le sirve también porque no le va a aumentar más la temperatura de la sangre, no le va a subir más esa intensidad. Al contrario, el guduchi calma la fiebre y la sed en esos procesos infecciosos. Yo amo el guduchi porque fue una de las primeras plantas que conocí porque tuve que hacer una traducción. Y justo me tocó el guduchi. Y ese guduchi lo primero que decía es la planta que vuelve los muertos a la vida. Y yo, pero ¿cómo así que vuelve a los muertos a la vida? Y tuve la experiencia como ingeniero, estaba haciendo una auditoría y me ha dado una fiebre, una gripe, y yo no sabía qué hacer, porque ya tenía la cita con el gerente. Y justo me habían obsequiado un poquito de aceite de guduchi. Agarré y me apliqué aceite de guduchi, tin, y lo olí. Sí, me lo apliqué en los puntos marma importantes, manibanda, en vidura y en mamsa, por ejemplo. Y lo olí. Y en segundos, el malestar desapareció. Desapareció. Entonces, el efecto que tienen las plantas depende de esa calidad con la que como la hayan procesado y de la calidad con la que nos la estén suministrando. Este guduchi también ayuda en las supuraciones, en la piel, en la psoriasis. También ayuda a rejuvenecer la parte celular, la inteligencia celular. O sea, consumir guduchi ayuda a regenerar esa inteligencia de las células, a que vuelvan como a su estado original las células. Incrementa la fuerza, el vigor. Si tiene pereza, sueño después de comer a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando estás trabajando, guduchi es excelente, ¿sí? En todos los procesos virales, no me canso de decir, guduchi es muy bueno. En problemas, situaciones como de reumáticos de tipo vatapita también, como la gota, la artritis, es excelente. También purifica el esperma en los hombres y tonifica la potencia sexual. Eso es lo que Profe, quiero decir del guduchi. esta planta particularmente tiene varios nombres y casi que la mayoría son muy populares. Ajá. Hay muchos profesionales ayurvédicos que la conocen como Giloy, Ajá. que es un nombre bastante conocido en India, Giloy. Otra manera es Amrit. Y cuando uno habla de Amrit, finalmente denota las características que usted mencionó. Esta planta se conoce en sánscrito como Amrit y Amrit traduce ambrosía. Ajá. Genera un frescor, es como un néctar, en palabras de Siddhartha Maharaj, un gran sabio de Japania en India, es el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Guduchi es esa planta que nos completa, que nos llena. Cuando usted hablaba de medicina complementaria, me acordé inmediatamente que la OMS hoy por hoy, India y todos los países, están hablando de medicina integrativa. Creo que Guduchi nos integra, nos ayuda a recoger esas partes de nosotros en todos los sentidos, que está como desasociado, desintegrado, y nos integra. Su nombre latín es Tinospora cordifolia, y yo creo que definitivamente es uno de los top 5 de muchos profesionales. Guduchi, para el sistema inmune, yo creo que hoy tuvo su protagonismo en la pandemia. Muchos profesionales la utilizaron para ayudar a subir las fortalezas del concepto que se conoce como Vaidya Samatva, que es fortalecernos. Y aparte, subir la inmunidad. ¿Qué sabor tiene, profe? Ya usted nos dijo que era enfriante, tiene termodinámica enfriante.
sabor, Ah, ¿recuerda? ok, sí, tiende a ser amargoso, ¿no? Amargo, Tiende a ser algo amargo. amargoso, pero es rico, no sé, es Mm, rico. sí, Tiene un ok. sabor dulce, levemente dulce, amargoso, es bastante rico. Bueno, tenemos entonces Guduchi para las personas en Colombia, en Chile también existe el Guduchi. Eh, y hay una noticia que tenemos para más adelante y para eso ya invitamos al profe Pisani, al doctor Gabriel Pisani, porque también vamos a tener un live con él en 15 días, perdón, en 8 días más, y vamos a hablar de otras plantas. Profe, su segundo favorito. Ok, mi segundo favorito es muy conocido en la mayoría de los países, aunque lo conocen como raíz y no muchos lo conocen en polvo como lo utilizamos más frecuentemente en el Ayurveda, y es la cúrcuma. La cúrcuma. La cúrcuma para mí es especial porque entre su karma, bueno, la cúrcuma disminuye kapha, es muy buena para kapha, o sea, las personas que tienen bastante volumen, bastante pesadez, ¿verdad? Dificultades pesadez en el sistema digestivo, eh, disminuye algunos síntomas en kapha, pero podría llegar a aumentar algunos de Pitta Vata si se consume en exceso, en exceso. Sin embargo, yo siendo Pitta la consumí en grandes cantidades, eh, casi todo el día, cada media hora estaba consumiendo cúrcuma y cúrcuma y cúrcuma en cantidades pequeñas, y nunca, a pesar de ser tan Pitta, nunca tuve una dificultad con respecto a un desbalance de Pitta. ¿Mm? La cúrcuma no debería faltar porque es antiinflamatoria. La mayoría de los problemas que tenemos en salud están relacionados con inflamaciones. Cuando una persona se golpea, lo primero que le van a suministrar es un analgésico y un antiinflamatorio. Hola. Sí, lo escuchamos, profe. Ok, sí, pensé que no me están escuchando. Un analgésico y un antiinflamatorio es lo primero que le van a recomendar. ¿Por qué? Porque es que detrás de las inflamaciones vienen otros problemas de salud. Hay ciertas células que se alimentan de esas sustancias que se producen detrás de las inflamaciones. Y entre esas hay algunas células cancerígenas. Entonces, el poder consumir la cúrcuma, que es antiinflamatoria, va a evitar una cantidad de problemas de salud más adelante. Esto hace que también la cúrcuma sea excelente en el manejo de problemas del túnel carpiano y la artritis reumatoide, porque es antiinflamatoria, es antidepresiva. Eso hace que sea muy buena en esos síntomas o situaciones de infelicidad, en esos estados de tristeza, de estrés. Actúa excelentemente bien en el sistema nervioso. En el sistema respiratorio ni se diga, porque es muy buena para la bronquitis, afecciones inflamatorias en las vías respiratorias, es anticancerígena. Y aparte de ello, la cúrcuma aplicada en la piel es excelente. Y en una herida recién abierta es excelente para detener el sangrado también, por ejemplo. Aparte de que es antibacterial y antiinflamatoria, puede detener el sangrado. Entonces, tuve la experiencia en una reunión, en un matrimonio de una persona
que se chocó contra el filo de una piedra, una roca, en una fuente y se abrió la cabeza bastante, bastante, y la alarma fue bárbara por la cantidad de sangre que salía de la frente y la cabeza, y no sabían qué hacer, y era medianoche. Yo dije, no, hay cúrcuma, cúrcuma, y busque cúrcuma, encontramos cúrcuma y le colocamos cúrcuma y en segundos el sangrado se detuvo. Y dio espera para que lo llevaran al médico, porque lógicamente estas personas pues no confían mucho en lo que puede hacer la medicina natural, pero vieron el efecto de la cúrcuma solamente aplicada y de una vez para ellos fue el boom, la cúrcuma. Hay que tener cúrcuma en la casa, decían. Entonces, eh, eh, la cúrcuma es una de las plantas que no debe faltar en el hogar, al igual que el jengibre, pero quería traer la colación porque habían algunos aspectos que la gente normalmente no tiene en cuenta, ¿ok? En cuanto a los tejidos en el cuerpo, tiene un buen efecto en todo el cuerpo, no solamente en los que ya había mencionado, sino en todos los tejidos, no solo en las rotas que mencioné, sino en todos los tejidos. Tiene un buen efecto en todos los tejidos, actúa. Por ser antiinflamatorio, le puede servir al hombre en problemas de próstata, por ejemplo, ¿sí? En la mujer ni se diga también, ¿ok? En problemas, en situaciones de digestión, de mala digestión, puede ser muy útil sin aumentar tanto a pita, sin aumentar tanto ese fuego como lo puede hacer el jengibre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también puede servir para algunas situaciones de diabetes, afecciones de piel, en la anemia puede ser muy útil, también combinado con otros alimentos. Hay algo interesante de la cúrcuma, es que para que tenga un mejor efecto, sabemos que debe ser potencializada o consumida con otros elementos como son la grasa, una buena grasa, en este caso el ghee, lo recomendamos, y algo de pimienta negra, ¿sí? Eso hace que la cúrcuma tenga un mejor efecto y sea mejor procesada por nuestro cuerpo. Badia, ¿quería agregar algo o alguna No, inquietud? profe, hablar de la cúrcuma es hablar de una de las plantas definitivamente que ha hecho un aporte histórico a la humanidad. Se conoce como turmeric, también Turmeric. haldi, y su nombre científico latín o botánico es cúrcuma longa. Y aún no estaba estudiando Ayurveda. No había estudiado Ayurveda y me sentía muerto, agotado. Entonces, de los productos que conseguí de Ayurveda para recuperarme, entre ellos estuvo el Chyawanprash. Entonces, para mí el Chyawanprash es indispensable, es importante cuando una persona está decaída, tiene la energía, la batería agotada, o sea, viven cansados a toda hora, o cuando la pila se le agota al final del día, en la tarde, el Chyawanprash también le puede servir, al igual que el Guduchi, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, son productos que pueden ir de la mano, pueden ir de la mano. Mejorar el sistema de defensa, mejorar la vitalidad, es importante. Entonces, por eso están estos productos. Baidia. Bueno, parece que no estamos al aire. Se cayó la comunicación, la transmisión. Ah. Y justo se cayó hace... Nos dicen que sí estamos. A ver, me están confirmando en el soporte técnico. Aparece finalizado. Porque ya da el tiempo de duración. Estamos en otra sala. Bueno, por si estamos, ahí están el soporte técnico verificando eso. Tengo justamente este compañero del cual el profe José Mario está hablando, el Chyawanprash, un compañero de viaje para mí indispensable.
Hablar de Chawamprass es hablar de una historia del sabio Chabán que se rejuveneció tomando esta fórmula, que se dice que es una fórmula que le mandaron los gemelos médicos Ashwinis de los dioses. Entonces fue una fórmula que baja, desciende de plataformas eh, espirituales. Una fórmula de 44 ingredientes, más de 40 hierbas, la ciruela o la grosella amla, Emblica officinalis, miel y ghee principalmente. Esta es la dosis que yo recomiendo. Eh, debe tenerse cuidado si se ingiere en un clima muy caliente sobre el nivel del mar, o sea, al nivel del mar, ciudades como Cartagena, Barranquilla, como Cúcuta, ciudades muy calientes, porque finalmente es bastante calorífico. Eso lo debe tener en cuenta. Se debe consumir preferiblemente en estos sitios con leche de vaca, que es dulce y enfriante, pero no una dosis más grande que una cucharadita de café. Esa sería una dosis diaria suficiente. Evidentemente, el profesional ayurvédico va a recomendar por algún tiempo específico. Es un rejuvenecedor. Yo no aconsejo nunca consumir ninguna hierba, ningún producto por más de 90 días seguidos. Normalmente se debe hacer tratamientos de 21 o 27 días, se descansa y en esa metodología hasta por 3 meses. No hay sea que consumiendo Chawamprass, después al cabo de los años, tengan una edad mucho más joven que la que llegaron a pensar. Bueno, Kelly, ¿cómo estamos? ¿Estamos en vivo o estamos hablando acá? Esto está quedando grabado. Sí, estamos en vivo. Hubo Ah, una caída en la transmisión, pero habilitamos otro link para que siga la transmisión. Estamos con otro link ok, en vivo. perfecto. Entonces, hablar de Chawamprass es algo finalmente interesantísimo. La historia es muy linda. Yo creo que vamos a dedicarle un like, profe. Si a usted le encanta el Chawamprass, ha visto. ¿Aló? Sí, Si ha visto efectos, creo que el Chawamprass particularmente se merece un like. Yo creo que es de esos top 5, aunque no sea una hierba pura, es un compuesto increíble que está a disposición, particularmente en Colombia, en Chile y en Argentina. Vale la pena hablar del Chawamprass. Lo dejo invitado, si le parece, para en los meses venideros hablar de esta fórmula maravillosa para el sistema inmune. Eh, y también hay algo que vamos a hablar más adelante, que es el Shilajit mineral. Para mí son las dos top de la farmacopea, Chawamprass como fórmula compuesta y el Shilajit como mineral. Les vamos a dar su momento para que se vuelva un protagónico de la salud ayurvédica en Latinoamérica. Creo que estamos llegando ya al final de nuestro live. Profe, si la gente quisiera conversar con usted, consultarle acerca de su salud, ¿cómo lo podemos ubicar? Usted está atendiendo online, me imagino, ya hace bastante tiempo. ¿Cuáles son sus sí, contactos para que realmente los cuente? lo más fácil sería a través del WhatsApp. El WhatsApp, que sería el más 57 300 204 2184. Y yo atiendo online vía Zoom porque tengo pacientes en diferentes países, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, etcétera, aunque me lo paso más tiempo entre Colombia y Venezuela. De igual manera viajo a México, a Cancún, otras ciudades, etcétera, otros países, y siempre estoy atendiendo consultas, terapias, tratamientos, etcétera. Perfecto, gracias, profe José Mario. Ahí tenemos un profesional de la Ayurveda a su alcance, hoy al alcance de un clic, que es el Zoom, en la nueva modernidad. Bueno, para todos ustedes, queremos invitarlos a que consulten ayurfarma.com.co. Hay varios artículos, vamos a subir también más artículos de plantas ayurvédicas al blog. Entren a la tienda, los productos se están subiendo, hay algunos productos que todavía no están en red, pero sí están en Colombia. Despachos para todo Colombia, ¿no? Ahí los que viven en Venezuela podrán llevar los medicamentos para allá, para Venezuela.
Estamos contentísimos. Es un año de mucho júbilo que ya podamos tener medicación ayurvédica en la puerta de sus casas, despachos para todas las ciudades de Colombia. Gracias, profesor José Mario. Gracias, Kelly, por la backstage. Creo que estamos cerrando ese círculo de confianza que es profesionales ayurvédicos bien capacitados con no solamente la experiencia teórica, sino práctica en la parte clínica con paciente y en sus prácticas personales. Y los medicamentos. Ahí se cierra definitivamente el círculo de confianza, que es lo que busca la OMS, que sea segura la práctica, que sea económica, que sea eficaz y sea obviamente responsable, y lo que más están enfatizando en esta estrategia 2023-2028, que sea responsable. Aquí no vamos a reemplazar al médico oficial, al médico de la medicina bioquímica, estamos haciendo medicina integrativa. Por eso invitamos no solamente a nuestros Ayur lovers de la comunidad ayurvédica de Latinoamérica, sino a los profesionales de la salud, a que hagamos equipos interdisciplinarios para manejar algunos casos y ayudar a las personas, porque definitivamente Ayurveda existe hace milenios y ha ayudado a muchísimas personas y puede seguir ayudando a toda la humanidad. Vamos a continuar con nuestras charlas. El próximo live es en 8 días. Les avisamos con el doctor Gabriel Pisani desde Argentina, porque también en Argentina llegó Ayurpharma para quedarse. En Chile tenemos ya 17 años distribuyendo medicación orgánica a todo el país, desde Arica a Punta Arenas y ahora en Colombia. Gracias, profesor José Mario. Esperamos tenerlo más adelante. Queda invitado para hablar del Chyawanprash y ya saben, mucho utsaha, mucho entusiasmo con la medicina ayurveda para todos. Gracias, Kelly, gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo live. Feliz noche para todos.